Recuerda la expresión que no te pongas malo, que no te tengas que poner malo. En plena crisis del hantavirus, si es que se le puede llamar así, por llamarle algo, en mayo de 2026 voy a rescatar dos temas muy importantes que están relacionados con las narrativas televisivas y con lo que pasó en 2020 y 2021. Vivimos un nuevo paradigma, estoy viendo enfrente unas nubes esponjosas y una vitalidad y un frescor brutal, y en esta nueva etapa es bueno hacer propósito de enmienda de dos cosas fundamentales que ocurrieron en 2020 a 2022 y que no se pueden volver a repetir bajo ningún concepto en esta nueva fase de 2026 y siguientes. En este programa vamos a hablar del significado de hantavirus, vamos a hablar de un síndrome psicológico que afectó a los que creían en el relato de 2020 y 2022, los que creían y los que no creían, un síndrome psicológico que insuflaron los malos a ambos bandos, los que creían y los que no se lo creían. Y vamos a hablar de lo más importante, de proyecciones psicológicas. Vamos a hablar de que no te tengas que poner malo. Es vital y crucial que en esta nueva fase, en esta nueva energía, con esta nueva banda de frecuencia, conozcan las implicaciones que tiene el mero hecho de decirle a otro, no te lo crees, ¿no? Que no te pongas malo. Vamos a hablar de todo eso muy brevemente en un programa hecho con el corazón que comienza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Pareja. Gracias por estar ahí. Quedan pocas horas de sol, pero es que quería grabar esto al aire libre. Esta es la tercera versión de este programa, espero que te guste. Y en primer lugar hay que hablar de el hantavirus como narrativa televisiva, que evidentemente la frecuencia ha cambiado. Y como he dicho, en divulgaciones alternativas, tengo también un canal de Telegram, Instagram. Como he dicho, el predador necesita, para anclar una narrativa como la de 2020, un caldo energético negativo con el que no cuenta en la realidad. Para tú imponer el mantenimiento de una mentira y soflama constante, necesitas una toxicidad y un ambiente y unos mamporreros que ahora mismo no están. El estado profundo está actualmente muy debilitado, entonces no es muy difícil que se imponga nada. Aún así, vamos a rescatar dos temas importantísimos de lo que pasó en el pasado. No sin antes decir que, como punto fundamental, la palabra hanta, o chanta o shanta, significa en hebreo, en hebreo israelí, si lo podéis poner en el buscador de Google, significa broma, tontería o mentira. Broma, tontería, mentira u ocultación. Por lo tanto, esta narrativa, aunque se hayan extendido en las redes sociales, que ahora van a venir, que esto es el primer paso para el verano y tal, evidentemente esto tiene unas implicaciones, pero tiene toda la pinta de ser algún tipo de operación militar, de conseguir un desembarco de mercancías sin el registro pertinente por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias de ese barco, aunque luego eso se puede magnificar el relato como tú quieras. Además de que coincide con un cierto ejercicio militar, todos los años ejercicios militares, pero casualmente de todas las palabras del mundo, hanta significa en israelí, lo podéis buscar en Google, broma, ocultación o engaño. Esto, en esta nueva banda de frecuencia que vivimos en 2026, después de los lamentables atentados del intento de tiranía totalitaria mundial tecnológica, línea de tiempo que no se ha asentado definitivamente porque hemos saltado cuánticamente a un mundo mejor, el predador tiene derecho a intentar engañarte. ¿Quién es el predador? El estado profundo. ¿Quién hay detrás del estado profundo? Pues ya sabes, ¿vale? Fuerzas hiperdimensionales negativas, antihumanas de dominación. Lo bueno es que tienen la obligación de mostrártelo a la cara y por lo tanto tienes el derecho a no creerlo. La cosa ha quedado así. Dicho lo cual, sin entrar más en el hantavirus, vamos a hablar de un síndrome psicológico que afectó a ambas partes del juego, los que creían o los que se creyeron el relato y los que no se lo creyeron, en 2020 y 2022. Afectó también a divulgadores, a youtubers, a adalides de la libertad, afectó también a ese bando. Por tanto, sea cual sea la narrativa que ocurra en 2026 o si vienen con otra, vete tú a saber, que no creo, yo no lo creo que vaya a ocurrir, ¿vale? Porque es que no hay dónde cogerlo, es como cuando si alguien ha sido Boy Scout, como era mi caso, una vez nos fuimos de acampada a la playa, intentamos acampar en Huelva sobre arena y con un poco de viento salió volando la tienda de campaña, ¿vale? Las tiendas de campaña hay que ponerlas sobre tierra y si está
tierra buena, ¿no? Sin que no esté seca, tierra mojadita como de bosque. Entonces, tú necesitas para imponer un caldo energético de mentira y de dominación narcisista, un caldo negativo que no existe actualmente. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad del hantavirus para comentar algo que no comenté en su día en las narrativas de 2020. Yo en 2020 grabé un programa el 22 de marzo diciendo el que tenga miedo pierde. Y me refería a que si tú tienes miedo ibas a saltar a líneas de tiempo, ibas a adquirir una banda de frecuencia de realidad 3D que no era la que estaba destinada a ocurrir. Aquí han venido semillas estelares a anclar una banda 4D y 5D. ¿En qué consisten esas bandas? Os remito a mi programa inmediatamente anterior de este canal. Vamos a hablar de ese síndrome psicológico, vamos a hablar de mente y luego vamos a hablar de proyecciones psicológicas y su impacto en el mundo de la energía. Yo no soy ningún vidente ni ningún remoto, yo soy un tío de letras, realmente, pero muy estudioso, que he recalado en el planeta Tierra, supongo que como todos con amnesia, y he tenido que refrescar el conocimiento de las dinámicas energéticas. Bien, está apretando el fresquillo, niño. Bien, como decía, queridos amigos y queridos hermanos, el síndrome psicológico es el síndrome de hubris. Lo emplearon en 2020 y 2021 y espero que las personas que lo adquirieron se limpien de una vez, esté en el bando que esté. ¿Qué es el síndrome de hubris? Es conocido pero también desconocido, por eso lo estoy comentando. Hubris con H, ¿vale? Síndrome de hubris, no confundí con el síndrome de Leiderman, ese es otro. Ese es uno que llega al médico y dice, doctor, con sinceridad, ¿qué enfermedad tengo? Y dice, tiene usted el síndrome del Leiderman. Dice, ¿eso es grave? Dice, lo estamos estudiando, señor Leiderman. Ese es otro, ese es el del chiste. El síndrome de hubris es un síndrome psicológico que proviene de ibris, que era un término en el griego para designar un humano un desafío o afrenta que un humano hacía a los dioses y que era susceptible de ser castigado. Alguien que tenía una soberbia que desafiaba a los mismos dioses. Pues bien, el síndrome de hubris es como se conoce a las personas que adquieren un ego desmedido. Normalmente afecta a políticos y directores generales de grandes empresas y se caracteriza por un ego desmedido, una actitud de desprecio hacia los demás, el criterio o la opinión de los demás, dejan de aceptar consejos y adquieren un narcisismo preocupándose solamente de su propia imagen. Bien, también se puede caracterizar este síndrome por la asunción de la persona por la empresa o la identificación de la propia personalidad con la empresa o partido político al que pertenece. Entonces, no me negaréis que políticos y periodistas tienen el síndrome de hubris ahora mismo en 2026, están totalmente poseídos por este síndrome de hubris, pero en 2020 y 2021 se insufló este síndrome de hubris a médicos y policías. Era frecuente ver carteles en el mobiliario urbano acerca de que sois héroes. Se veía una enfermera con el trapo en la boca y decía héroes, y los policías lo mismo. Héroes o superhéroes de cómics mezclados con policías y con enfermeras. Bien, en este caldo de cultivo es lógico pensar también que se insuflaron a los propios médicos, se les dio, con una estrategia muy nociva, se les dio el poder de decidir la vida y la muerte, porque lo he hablado con médicos amigos míos, decían, teníamos un respirador para cada 3 enfermos. Ya sabéis la movida de los compuestos que deprimían el sistema respiratorio. En cualquier caso hay que darle respirador a uno y tenemos 3. Y le daban el poder de elegir, me han dado a mí el poder de elegir entre la vida y la muerte de otro. Muy fuerte, ¿vale? Entonces estas personas ya no es solamente el poder de decidir de manera omnímodo, yo soy muy importante, sino eso, un desprecio por los demás. Yo frontalmente, desde mi posición, que empecé a hacer vídeos diciendo, como diciendo, respirar y tomar el sol, tranquilos, que no pasa nada, recibí el embiste de gente de mi propia ciudad de Córdoba, de gente que trabajara en enfermería, una amiga, ya estuve de toda la vida que fui a su boda, que era matrona, gente que me conocía, Parejo, está manipulando a la gente en tu beneficio. Mira, yo qué sé, yo estoy dando mi opinión de todo lo que llevo estudiado todos estos años, chiquillo. Entonces, estaba todo contra mí, ¿no?, por hacer ese trabajo, y realmente fue muy doloroso y muy duro aquellos tiempos, ¿no? Esperemos que nunca vuelvan, pero evidentemente, claro, si tú tienes, como muchos decían, Parejo, mi hermano trabaja en urgencia y a mí no me va a engañar mi hermano, digo, si yo no digo que tu hermano me esté engañando a mí, si es que esto son otras dinámicas de dominio mundial, etcétera, etcétera. Entonces,
El síndrome de hubris se lo insuflaron a médicos, policías y enfermeras, pero también se lo insuflaron a divulgadores. ¿Cómo lo hicieron? Era frecuente yo recibir en calidad de abogado muchísimas mensajes diciendo que por qué no unir los abogados contra la tiranía totalitaria mundial. Realmente he puesto muchísimos pleitos y realmente muchos me lo han despachado, lo puedo decir, no voy a decir cuál, con prevaricación. He puesto querellas por prevaricación judicial y realmente yo he hecho lo que estaba en mi mano, pero yo no puedo acabar con un deep state que necesita una visión de conjunto multidimensional con información privilegiada, con los medios que tenemos y sin logística militar ni nada, es imposible. Pero te hacían creer que tú, siendo abogado y los abogados unidos, podían darle la vuelta a la tortilla. En segundo lugar, también se hacía creer a la gente que en calidad de divulgador podías cambiar el mundo. Era frecuente ver en comentarios a muchísimos divulgadores cómo se les inflaba el ego diciendo que su actitud era importante, que tenían cagados al nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el síndrome de hubris también se insufló a divulgadores, al lado de las personas que cuestionaban el relato oficial. Se insufló. Conoceréis divulgadores que empezaron a pensar que si no coincidías con su exacta narrativa dentro de la divulgación alternativa, especialmente de la disidencia controlada, estabas contra ellos. O dentro de la disidencia controlada de Telegram, el hecho de tener una opinión un poco distinta o una parte distinta, te hacían ver como el traidor. Todo eso estaba muy bien orquestado por ese aparato multicuenta falsa, IA bots, y ya hablaremos del uso de esos bots sociales o de pequeñas inteligencias artificiales que magnificaron estos relatos y procuraron buscar la máxima disensión entre los creyentes del relato y los no creyentes, y dentro de los no creyentes y cuestionadores del relato, la máxima confusión y discordia entre ellos. Aparte de agentes intoxicadores y provocadores que provocaban este tipo de conflictos. Pero muchos de ellos, al principio bien intencionados, fueron insuflados de este síndrome de hubris debido a ese aparato multicuenta. Te inflan las cifras, los seguidores, y gente que no tenía instrucción espiritual suficiente creo que sucumbió a este ego. Tú sucumbiste, Fran, pues no lo sé, a lo mejor en cierto tiempo y tal, pero estaba muy pendiente y bueno, por eso, de hecho yo ahora, por haber hablado de él en contra de la planicie, ¿vale? Pues ahora mismo pues no puedo pasar de cierto límite y tal, ¿no? Ellos dominan y castigan y premian, pero de algún modo yo tengo un compromiso con la verdad, ¿no? Es lo único que tengo. Bien, síndrome de hubris, de ibris, el desafío a los dioses por soberbia susceptible de ser castigado. Se insufló a médicos, periodistas, gente médica de la enfermería. Los políticos lo tienen, grandes directores de empresas, y se identifican con el partido político y con la empresa. Criticar el relato de los laboratorios de Moderne y Pfizer y no sé qué, si uno trabaja allí, pues dirá que el parejo que se cree que está loco, es normal. Entonces, claro, ellos se identifican el ataque, digamos, de exposición del ataque a las libertades y los derechos fundamentales con que los está atacando a ellos. En este orden de cosas llegamos a la proyección psicológica. ¿Qué son las proyecciones psicológicas? Bien, yo soy un tío de letras, pero sé perfectamente, a base de estudio y observación de la realidad, que este mundo físico, materia bariónica, compuesta de átomos, tiene un sustrato, un andamiaje etérico que le da sustento, ¿vale? Que le permite existir. Las dinámicas del éter no se sujetan a la geometría euclídea ni a la física de Newton, son otras dinámicas, es física hiperdimensional y tiene que ver, más allá del electromagnetismo, igualmente con las dinámicas de fluidos y el comportamiento del plasma, ¿vale? Ese universo parece ser de plasma y esa matriz divina o etérica. Por eso mismo, el campo de los pensamientos de la energía vital está unida a esa matriz divina, ¿eh? Por lo tanto, una vez que cuando tú piensas algo, cuando tú lanzas un pensamiento, una intención, estás creando físicamente, por ejemplo, si yo pienso en un martillo mental etérico, empieza a aparecer, a manifestarse en el campo etérico dentro de una fina capa mental, aparece un martillo o aparece un escudo. Por eso cuando dices a una protección psíquica para que las energías oscuras no te atrapen y tú te imaginas que estás en un huevo de luz, son técnicas de defensa psíquica, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque no pueda verla con los ojos físicos de la materia bariónica ni sea medible, se empieza a crear en el mundo mental un campo de fuerza. Luego se puede diluir si no le da fuerza suficiente. De igual manera, cuando tú piensas algo, le das manifestación. Y cuando tú tienes una intención, por ejemplo, ojalá falle el penalti, tú estás mandando una intención al campo
y de algún modo influyen las posibilidades en la probabilidad de que meta o no el tío el penalti. Por tal razón, tirar un penalti fuera de casa con todo el mundo ahí deseando que falle, tienes muchas posibilidades de fallarlo, de que resbalarte o que se te vaya la olla y le des mal con el pie. Influye en el sesgo cuántico. Bien, una vez que comprendes esto, que es física cuántica básica, y dominio un poco de los pensamientos y de la energía, en este caldo de cultivo de 2020, ¿cuántas veces se oyó la cuestión de que no te pongas malo? Yo estaba en Córdoba, pertenezco a una ciudad de interior muy tradicional, con muchas costumbres tradicionales, y muchas de mis ideas, claro, mucha gente, pues yo sé que ha comentado de mí, a mi propia familia, padres, hay que ver las cositas que cuenta tu hijo, que no sé qué y tal. Bueno, al fin y al cabo yo estudio cosas y soy un libre pensador, ¿no? Lo importante es que yo intentaba exponer, oye, por favor, esto es una mentira para que os implementéis, os inyectéis bioingeniería, ¿vale? Pero ¿cómo puede ser eso? Hombre, que la empresa que lo crea se llama BioNTech, Pfizer BioNTech, que crea bioingeniería. Entonces, estos experimentos, esta experimentación, o sea, hay corporaciones farmacéuticas que están haciendo experimentación ilegal con humanos, ¿vale? Con la aquiescencia de los políticos y de los médicos que callan, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, que no dicen nada. Bien, ¿qué está ocurriendo en este sentido, no? Y claro, y con la tolerancia de las instituciones. En fin, son innumerables los pleitos que he puesto y alguno que está por poner, ¿eh? Bien, cuando yo ponía esto en redes sociales, recibí muchas veces el comentario que no te pongas malo, o uno que me dijo, espero que no te tengan que atender en urgencia y que te atienda mi hermano. Si va a urgencia le diré a mi hermano que te atienda, por no creer en él. O sea, yo digo, ¿qué me está amenazando o qué? Entonces, este caldo de cultivo tan negativo se espoleó mucho por las cuentas falsas y los bots en 2020, 21 y 22. Era frecuente ver personas peleándose por Facebook. En este orden de cosas, yo ya dije en un programa previo, en 2020, que lo hice en mayo, que tenés que tener cuidado con el rebote. Hice un programa llamado Me rebota y te explota. Madre mía, la energía como está, fresca, natural, moviéndose aquí a tope de power. Bien. Me rebota y te explota. En ese programa explicaba que cuando un niño le dice a otro, tú, marfario gitano, que eso se decía entre niños. Fijaros bien que entre niños, jugando a las canicas, cuando te tocaba a ti darle a la canica y tenías posibilidad de quedártela, otro te decía, falla, marfario gitano, marfario gitano. Es lo mismo, ¿vale? Tú deseas con intención que el otro se equivoque. Entonces estás mandándole un pensamiento de que falle, ¿vale? Intentando influir en la posibilidad. Evidentemente la persona con fuerza suficiente no le afecta, pero a veces te puede fallar el pulso, puedes notar el pulso psíquico con personas con poder suficiente. Bien. Me rebota y te explota, lo dicen los niños. El que lo dice lo es con el culo al revés. Bien. Esta técnica, esta herramienta de defensa psíquica es importante, ¿vale? Es importante y os voy a explicar por qué. El pensamiento que se dijo tantas veces, que no te pongas malo, es lo peor que podéis decir y pensar, o que os han podido decir cualquier persona, y esta es la clave, la madre del cordero del vídeo. Que no te pongas malo, que no te tengan que llevar a urgencia. Lo recibí muchas veces. Os quiero decir que hay una persona que no conozco mucho, pero ella me conoce a mí, que yo sé que es visitadora médico. Yo sé que ha estado mala. Y esa persona me escribió, yo no me alegro, ¿eh? Yo sé que ha estado bastante mala. Y me escribió que no te pongas malo. Os voy a explicar cómo funciona, o sea, esa frase es lo peor que podéis decir a otro, os voy a explicar por qué. Porque estás promoviendo una intención y lógicamente tú estás deseando de forma velada que se ponga malo, con la finalidad de demostrar que tú estás equivocado por no creer en el relato y que por no creer estás puesto malo. Y estás sufriendo las consecuencias de no creer en el relato. No te pongas, que no te tengas que poner malo. Frente al que diga, yo estoy diciendo que no te pongas malo, deseo lo contrario. Sabéis perfectamente por miles de cursos de coaching desde el año 2005 que se puso de moda el coaching, que el cerebro no entiende el negativo. Todo el mundo comprende la historia de que un universo, un elefante rosa volando, no te lo imagines, y te imaginas el elefante rosa volando, porque no entiende la palabra no, la mente no entiende el no solamente de lo positivo, y por eso piensa en lo que quiere y no lo que no quiere, ¿vale? Pues entonces, que no te pongas malo, es lo mismo que decirle que a ver si te pones malo. Bien, ¿qué ocurre cuando tú, en positivo o en negativo, le dices a otro que ojalá no te pongas malo o a ver si te pones malo y sufrirás las consecuencias de no creer en el relato?
y como yo estoy vinculado a los médicos, porque mi mujer es médico, matrona, mi padre es médico, es anestesista, o trabaja en la televisión y es periodista, o vivimos de esto, me estás atacando a mí, que mi información y mi conducta te salva vida y tú no harás nada más que, tú no eres nadie más que un vago, un gandul. A mí me lo dijeron, Parejo, preocúpate de trabajar, que es lo que yo hago en el hospital. Y mira, yo trabajo todos los días en el despacho, yo no sé tú, ¿vale? Que sigue, aquí estamos trabajando todos. En este orden de cosas, cuando tú le dices a alguien que no te pongas malo o le lanzas un jinx o un malfario gitano, he hablado de los jinx en el pasado, las maldiciones, ¿no?, que se le llama, lo que ocurre es que la persona que lo recibe, puede ocurrir dos cosas. Si esa persona está espiritualmente debilitada, lo que le ocurrirá es que se le clavará como un estilete y por lo tanto le afectarás a esa persona con ese mal deseo. Es malo una persona que reciba muchas proyecciones psicológicas de otra, miradas sucias de otra. Por eso tíos muy guapos se suelen volver locos porque los miran mucho. Hay que ver lo que te hacía de todo. Las típicas cosas, ¿no? Te daba la vuelta. Eso pim, pim, pim. O una mujer guapa, pum, pum, pum. Tienes que tener un poder espiritual muy fuerte porque estás recibiendo muchas miradas. Pero una mala intención de esto de, por ejemplo, como recibí yo, ¿no? De que, a ver, listo este que se cree que va a saber más que todo, me lo dijeron. Pero Fran, ¿tú ahora que vas a saber más que nadie o qué? Digo, mira, yo no sé más que nadie, yo te digo lo que estudio, ¿vale? Y lo que es coherente y lo que no. Entonces, claro, que no te pongas malo, que no te tengan que llevar a urgencia. Yo solo digo que cuando tú lanzas eso, puede que se le clave ese mal deseo a esa persona, pero si esa persona tiene poder espiritual suficiente y su aura está fuerte, le resbalará esa intención y ese pensamiento, le resbalará por su aura, y ese pensamiento que es un ente, es un bucle, porque de algún modo, si el pensamiento es bastante intenso y tiene carga mental suficiente e intención dañina suficiente de corazón, porque esto lo he hecho de corazón y manifiesta en la realidad algo positivo, pueden manifestar en el campo de la fuente algo negativo. Si tiene suficiente intención mala y eso le resbala a la persona que lo recibe, o lo ha detectado la mala intención y piensa, me rebota y te explote, crea un aura, ese pensamiento pasará por esa persona resbalando, y como se vio por ejemplo en Interestelar, la nave que cogía inercia, trasladaba la vuelta a un planeta y salís corriendo, o un cometa que coge inercia alrededor de un planeta y sale despedido para el otro lado, ¿vale? Funcionan así esas dinámicas, no las he puesto yo, y realmente el mundo de la energía funciona de manera que si ese pensamiento no puede llegar a su destinatario, el pensamiento ese se queda flotando, pero tenderá por una inercia a volver a su creador, tenderá a volver a su creador. Por lo tanto, no es bueno lanzar proyecciones psicológicas frente a otras personas. Conozco el caso de la hermana de un amigo que se jactaba de que deseaba cosas malas a las de la tienda con las que se picaba, la típica tienda tipo de Amancio, ¿vale? Que hay muchas mujeres trabajando y muchas se pican las unas con las otras, y una decía, mira, yo le dije, ojalá te salga no sé qué, y le salió un sarpullido en la cara y se gastaba de eso, de echar, digamos, malfarios gitanos, que es muy típico en mi tierra, en Andalucía, por el influjo de los gitanos. Malfarios gitanos, se sabe, está en su cultura, por eso los gitanos hacen atrás, ¡fua, fua! Hacen estos gestos, ellos si lanzan maldiciones, los jinx que se le llama, y si lanzan malos deseos, que además se dice, ¿no? Mala puñalada te den, se dice, ¿no? Mala puñalada te den, eso le está deseando que apuñalen a esa persona, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes poder espiritual suficiente y te blindas frente a eso, ese mal pensamiento de mala puñalada te den, o que no te pongas malo, que no tengas que ir al hospital por ninguna enfermedad, volverá a la persona de origen. Por eso me consta que yo sé que una persona que me dijo que no te tengas que poner malo, y me consta que era visitador médico, y por tanto visitador médico dispensa medicina. Por tanto, yo atacarle el relato de los productos de la farmacéutica implementados de manera totalitaria, comprando las autoridades y las instituciones, ¿vale?, lo ven como un ataque personal. Por tanto, la reacción inmediata es atacar al que le ataca a ellos personalmente y a su empresa y quien le paga. Y dirá, que no te pongas malo, porque si me pongo malo tendrás que recurrir a mi producto. Si yo tuve poder espiritual suficiente, esa persona que consiguió que me rebotara y le explotara, y yo sé que, y no me alegro, yo sé que esta persona creo que ha estado mala, pero bueno, podía haber pasado de todas las maneras, pero aún así ocurre así con esta dinámica.
Por lo tanto, ya sea con la narrativa del hantavirus, te la creas o no te lo creas, con la narrativa de murciélago, ratón, perro, gato, cualquier cosa, cualquier relato televisivo, si una persona todavía está anclada en la 3D, en el miedo, en el síndrome de hubris, porque le han dicho al ser médico, policía, que es más importante que los demás y el criterio de otros no tiene valor, porque realmente ahora las personas que trabajan, digamos, en sanidad, pues evidentemente es que están pillados de pie y mano, bueno, es que además de realmente los están echando, le están haciendo la vida imposible para sustituirlos por máquinas, y realmente, bueno, no sé cómo va a quedar todo eso, pero las personas que se creen ciertos relatos y que hay otras que no van a comulgar en esta nueva energía, lo peor que puedes decir es, en este caso, un bloque, ojalá no te pongas malo, o sí, no, pues tú te lo crees, pues ya verás cómo te despiden de tu trabajo. Tenemos que desearnos el bien a todos. En esta nueva banda de frecuencia de 5D, he explicado lo que es, no es otro tipo de aceleración de la energía, es un sentimiento de unidad y coherencia, no se pueden dispensar malos pensamientos a otros, ¿ok? Pero reconozco que todos podemos tener, si volviera un estado de miedo y terror y una energía tan densa como la que se formó en 2020-2022, podríamos tener la tentación de hacerlo o devolverla en el momento de que alguien nos haga un mal comentario por Facebook o por Instagram como lo subo en su día. O incluso, fijaros bien, ¿qué ocurre cuando un bot te insulta? Hay muchos comentarios negativos que recibo, de los que son de bots, tanto en YouTube como en Instagram, que buscan la polémica, están diseñados para eso. Fijaros bien qué artistas son, que si te dice uno, no, cállate que no tienes ni idea. Si tú le dices, pues tú, y le lanza una mala intención a un bot que no existe, ¿sabes lo que va a pasar con ese pensamiento? Que vas a crear un bucle de energía, porque los pensamientos tienden a coger inercia, creando un bucle y avanzando. Entonces, ¿y cómo avanzan y buscan a su destinatario en el caso de existir? Porque en el mundo de la matriz divina, en el campo del punto cero, el universo no es local, está todo condensado en un mismo punto y todo se mueve en función de la intención. Si tú piensas en una persona, el pensamiento se traslada donde está esa persona. Es decir, automáticamente está todo unido en un solo punto. Y si no existe nadie donde ir, el pensamiento va a acabar volviendo al dueño. Y entonces, si tú estás debilitado, te va a afectar, te vas a pegar un tiro en el pie o te va a rebotar como escupir para arriba, ¿vale? Te va a afectar el mal pensamiento. Entonces, fijaros bien con cuánto hemos avanzado en todo este conocimiento sobre las proyecciones psicológicas, sobre cómo funciona el mundo de la energía y sobre el error fatal que cometieron tantas personas, especialmente los creyentes en el relato, de que no te pongas malo frente a los que no creíamos en el relato y creíamos en la defensa de los derechos fundamentales y la libertad de información. Y no me alegro de lo que les pasó, porque las reglas de las dinámicas universales energéticas no las he puesto yo, ¿vale? Es decir, no me alegro. Lo que tenemos todos que aprender, que pase lo que pase, en 2026, 27, 28, 29, 30, porque pase lo que pase, jamás tenga la tentación de lanzar una proyección psicológica con intención negativa a otra persona, ni tenga jamás la tentación de adquirir un síndrome de hubris y creerte más que otras personas, creerte más que otros y no tener en cuenta sus consejos. Hay amigos que me dijeron, bien intencionados, Fran, tío, te estás tomando muy a pecho todo esto que ha pasado en 2020-2021, tío, nosotros pensamos que esto pasará en algún momento. Digo, ya, bueno, pero si tú supieras lo que yo sé, no tendría otra alternativa de comportamiento, ¿vale? De que intentar ayudar a otros y comprender todo lo que está pasando por el bien de otros. Yo tengo tiempo también, otros tenían 2 hijos, 4, y yo pues no, y entonces pues me dediqué a eso para intentar ayudar a otros. Y creo que lo hice, ¿no? Con algunos programas que calaron bastante, como El que tenga miedo pierde, y otros que tuve que borrar, como No olviden supervitaminarse y superfotonizarse y mineralizarse. Un campo como este decía, ¿no lo notáis? Respirad. Ha habido un cambio de frecuencia, existió en 2020 un cambio de frecuencia, ¿vale? Aparte de la potencia de los sistemas electromagnéticos, hubo un cambio de frecuencia, pero que no se asentó bien en la población. Ahora sí ha llegado un cambio de energía y de frecuencia que se ha asentado en muchas almas ayudantes que se han activado. Bien, el síndrome de hubris y las proyecciones psicológicas. Y el shanta, una palabra también gitana, el shanta. Y la chamba, ha tenido chamba, que es potra o suerte.
Por la janta, broma, ocultación, engaño, es una operación militar de cobertura. Las proyecciones psicológicas no las hagáis, el síndrome de hubris, caímos todos, incluso muchos divulgadores, yo pude caer en algún momento, si alguien, pues, no sé, pido disculpas, si yo no lo recuerdo, pero bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero a muchos divulgadores y a mí muchos mensajes intentaban inflarme el ego, tú eres muy importante, están cagados por ti, el orden mundial. Vivo en una ciudad pequeña y estoy haciendo lo que puedo con los pocos medios que tengo. Pero muchos divulgadores se les hicieron creer que eran los libertadores de la realidad, cuando en realidad este trabajo de las semillas estelares, los trabajadores de la luz, es un trabajo que se distribuye en varias fases, todos colaboramos, unos con visibilidad, otros menos, y que también te lo explico en el libro, en el vídeo previo sobre las 3 bandas de frecuencia y los 3 tipos de trabajadores de la luz. Te invito a verlo si es que no lo has visto ya. Y no te voy a dar mucho más la matraca, ¿vale? Yo creo que ya con esto tenemos ya bastante y aparte se está acabando la luz y estoy viendo por ahí unas nubes naturales y una energía fresca que estoy disfrutando maravillosa, maravillosa, que decía Sara Montiel, maravilloso. Bueno, que sí, lo voy a decir, que os quiero, que os adoro y que os compro un loro y que más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Gracias y nos vemos muy pronto con impactantes informaciones. Gracias.